Buenas tardes, hoy les voy a hablar de patología de la glándula mamaria y vamos a dividir la clase. Vamos a hacer un repaso de la anatomía y histología normal, vamos a hablar de la ginecomastia, uno de los trastornos del desarrollo más frecuentes, de enfermedades inflamatorias y de las lesiones epiteliales benignas. Para recordar un poco la anatomía, macroscópicamente podemos dividir a la mama en 4 cuadrantes: superoexterno, superointerno, inferointerno e inferoexterno, sabiendo que la mayoría de los carcinomas invasores se desarrollan en el cuadrante superoexterno. Muchas veces puede haber una prolongación hacia la axila del tejido glandular mamario que se conoce con el nombre de cola de Spinz. Es importante conocer la orientación de las piezas que nosotros vamos a recibir en patología, para esa manera poder orientarnos, localizar las lesiones de la mama y además poder informar en eventuales congelaciones cómo se encuentran los márgenes quirúrgicos y eventualmente sugerir ampliaciones en el caso de tumores que contacten con márgenes. Por ejemplo, sugerir una ampliación de margen superior, de margen inferior, interno o externo. Obviamente hacia anterior superficial, es hacia piel de pezón, y el margen profundo hacia obviamente los músculos pectorales y aponeurosis. Bien, es importante que sepan que las muestras de mama pueden ser muchas y distintas. Podemos tener desde cilindros mamarios, como ven en esta imagen, que nosotros obviamente los describimos, los medimos, ponemos las coloraciones de los cilindros, la cantidad de recibidos de ellos y los ingresamos en cápsulas. Lo ideal es que no se pongan más de 5 cilindros por cápsula para que entren de una manera cómoda todos ellos y se puedan cortar parejo. Es importante, además, que tengan una buena fijación con formol y lo que nosotros obviamente vamos a ver luego histológicamente es lo que se refleja en esos cilindros que nosotros vamos a recibir. Muchas veces pueden venir por microcalcificaciones, de hecho en estas imágenes lo que vemos es una radiografía, ¿sí?, de estos cilindros en donde se localizan las distintas masas o las distintas lesiones que después vamos a ir reconociendo. Otra de las piezas que podemos recibir son, por ejemplo, cuadrantectomías, en donde se saca un cuadrante, que puede ser, por ejemplo, el cuadrante superexterno, cuadrante superinterno o inferiores, y nosotros recibimos en ese caso una cuadrantectomía de mama que puede o no incluir piel con pezón. Lo que nosotros hacemos es pintar con tinta china sus márgenes, orientar a la pieza, cortarla de manera seriada, y es muy importante en ese caso que obviamente elijamos los tacos donde veamos nosotros lesiones macroscópicamente visibles para poder estudiar. Además, podemos recibir mastectomías, en este caso radicales, en donde ven una mastectomía total con un complejo areola-pezón. Esa coloración azulada que ven es cuando se inyecta una coloración por la vía linfática desde el pezón hacia los ganglios axilares, que van a ser los ganglios centinelas, que más adelante vamos a ver qué es un ganglio centinela. Pero esa coloración es la coloración de la técnica empleada. Al corte seriado, como ven ustedes, se pintó por la parte posterior de esta pieza con tinta china para ver el margen posterior profundo, y encontramos en una de sus lonjas una formación tumoral que en ese caso obviamente tomamos taco de la lesión. Esto es para que ustedes vean obviamente las distintas maneras de nosotros recibir una pieza de mama, que puede ser desde un estudio citológico, una punción, una biopsia pequeña, hasta mastectomías de este tamaño. Más imágenes de mastectomía. Y ahora sí nos vamos a poner a repasar un poquito lo que es la parte histológica de la glándula mamaria. Es importante que ustedes sepan que en la mama rige una regla básicamente que es de 2 y es para todo. Tienen que saber que básicamente van a existir 2 tipos de conductos: los grandes conductos y los pequeños conductos. Los grandes conductos son los que desembocan en pezón, que también se los conoce como senos lactiríferos, ¿sí? Estos grandes conductos son los que van a terminar en pequeñas unidades, como lo ven a la derecha inferior redondeada, que son las unidades ductolobulillares terminales, en donde vamos a encontrar los acinos glandulares mamarios que conforman el lobulillo.
Entonces, a partir de un gran conducto, vamos a llegar a tener conductos terminales y los lobulillos. Eso por la parte epitelial. Pero también vamos a tener una parte estromal, que va a estar formada por un estroma tanto interlobulillar, que sería todo lo que ven ustedes de coloración más bien lavanda, que es un estroma denso, y un estroma laxo intralobulillar, que sería el estroma que estaría de coloración azulada dentro de ese lobulillo de coloración amarillo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque se van a desarrollar distintas patologías, tanto de los componentes epiteliales como de los componentes estromales de la mama. Es importante que sepan que el fibroadenoma, que es el tumor benigno epitelial estromal más frecuente en la mama, lo vamos a encontrar desarrollándose dentro de esta unidad ductolobulillar terminal de lo que es el estroma intralobulillar y la parte epitelial de los conductos. Por lo cual acá decimos que hay como parte epitelial conductos grandes, conductos chicos con lobulillos, y parte estromal dos tipos de estroma, el intralobulillar laxo y el interlobulillar denso. Vamos a ver distintas imágenes en donde vemos que todos estos lobulillos desembocan en grandes conductos que van a ir todos hacia los multiporos del de maneras redondeadas, ¿sí? Como si fueran redonditos tipo huevo frito debajo de la ductal, o las podemos ver de manera fusadas. Repasando un poco lo que dijimos, tenemos la mama normal, dos tipos de estructuras, de las epiteliales, los grandes conductos y las unidades ductolobulillares, con dos tipos de células revistiéndolas, las células luminales y las células mioepiteliales. A su vez, el sostén de toda esta estructura epitelial es el estroma, el cual vamos a tener dos tipos de estroma interlobulillar denso y estroma intralobulillar laxo, que es parte de ese componente estromal importante que prolifera, por ejemplo, en los fibroadenomas. Es importante que sepamos que la mama normalmente se encuentra inactiva, con escasos componentes glandulares y presencia principalmente de conductos grandes. No así cuando la mama se encuentra activa en lactancia o hormonalmente activa, en donde sí tenemos un aumento de la cantidad de los lobulillos y vemos mucha más cantidad de lobulillos mamarios en una mama, obviamente, donde además va a tener estos conductos que van a estar muchas veces en actividad por la secreción en el momento de la lactancia. Acá tenemos una imagen donde vemos esta mama activa y miren en la foto A la cantidad de lobulillos que se encuentran. Acá tenemos muchos lobulillos, un gran conducto dilatado con secreción en su interior, estroma interlobulillar y estroma dentro de los lobulillos un poco más laxo con algún linfocito y plasmocito a su alrededor, que es la imagen en mayor aumento que ven a la derecha, ¿sí? En esa imagen lo que vemos son ductos de un lobulillo conformados por las células ductales o luminales hacia la luz del ducto y las células mioepiteliales debajo, que son las que tienen la M, la E y la P, que las podemos encontrar como fusoides o también como si fueran huevo frito con un halo perinuclear y un núcleo redondeado. Es importante que en ese estroma laxo muchas veces se encuentran linfocitos y plasmocitos, que son los que están señalados con las flechas. Esto es un aumento de una imagen recortada de la foto A que ustedes ven recuadrada para que vean cómo están conformados esos lobulillos, que es de la misma manera que estuvimos diciendo. Acá tenemos una imagen también de una mama inactiva para que vean la diferencia, en donde tenemos un estroma esclerosado con un tejido adiposo también a su alrededor y pocos ductos, ¿sí?, de tamaño mediano en este parénquima mamario inactivo, que es lo más frecuente de ver. A mayor aumento, otra manera de ver esos lobulillos, a veces podemos ver la luz de esos ductos y muchas veces los vemos de manera sólida porque se ven desde arriba, no se les ve la luz. Pero fíjense que es importante la conformación lobular que esto tiene y que respeta esta doble población celular. Cuando existen hiperplasias de los conductos, obviamente lo que se genera es una hiperplasia de las células ductales, acompañadas o no, después vamos a ver, de las células mioepiteliales, ¿sí? Pero es importante que ustedes sepan que normalmente está revestido por estas dos hileras celulares. Cuando hay hiperplasia vamos a tener más de estas dos capas, y en los casos de los carcinomas invasores perdemos a las células mioepiteliales. Ahora a ver las distintas lesiones que se pueden originar en la glándula mamaria.
Como tenemos epidermis, vamos a tener también que se puede originar alteraciones a nivel de epidermis, ya sean, por ejemplo, carcinomas epidermoides, vasos celulares que van a ver luego en la parte de piel. Se van a desarrollar por el músculo liso muchas veces leiomiomas o leiomiosarcomas. Del tejido adiposo se pueden originar liposarcomas, por ejemplo, entre otras patologías como pueden ser necrosis grasa, que ya vamos a ver más adelante. Y obviamente de la parte epitelial y estromal, lo que decíamos recién, los carcinomas invasores, las hiperplasias de los epitelios, y también vamos a tener los fibroadenomas y tumores filoides y importantes del estroma, derivado de los lobulillos, y vamos a ver obviamente también distintas enfermedades inflamatorias que van a afectar también grandes conductos y lobulillos. Lo importante es que la gran mayoría de las enfermedades se presentan en la mama con dolor, como masa palpable, puede generar secreción por pezón, obviamente si se está afectando un gran conducto. Esta secreción puede ser una secreción, obviamente si es una lactancia va a ser leche, puede ser una secreción hemática o cero hemática también, por lo cual el líquido muchas veces nos va a hablar, ¿sí?, del interior de lo que tienen esos conductos. Y es importante también si la secreción es bilateral, que quizás habla más a favor de algo hormonal, por ejemplo, o sistémico, que una secreción por pezón, que sea unilateral de una de las mamas y que sea además multiporo o uniporo dentro del mismo pezón, que pueda salir y secretar por varios poros, ¿sí?, o que sea por único poro, en donde quizás puede estar desarrollándose un carcinoma dentro de ese conducto. Y obviamente, además, lo que siempre se hace como screening y métodos de pesquisa, además de lo que dijimos recién, de la autopalpación importante en las mujeres, es obviamente también en los hombres, que vamos a ver que se pueden desarrollar además de enfermedades inflamatorias y la ginecomastia, carcinomas invasores, así que también está bueno el autoexamen. Y por otro lado tenemos obviamente a la mamografía y la ecografía, dentro de otras como puede ser la resonancia magnética que se utiliza para ver las distintas lesiones. Y dentro de lo que es la mama existe una clasificación que usan los mastólogos, los ecografistas, para poder definir a las lesiones que ellos ven por imágenes, que es el BRADS, ¿sí?, o el BRADS, lo van a escuchar de las dos maneras. Esto es una categoría de clasificación de lesiones que puede ir de 0 no diagnóstica, cuando no se puede evaluar por imagen, a 6, categoría de diagnóstico de carcinoma, cayendo entre medio obviamente BRADS 2, por ejemplo, que es un BRADS benigno, ¿sí? Vamos a arrancar entonces con el trastorno más frecuente del desarrollo que nosotros recibimos en nuestro servicio, que es la ginecomastia. La ginecomastia es una alteración que se genera en la mama masculina, y lo que tenemos es un aumento del tamaño de la mama, y esto es muy importante, no neoplásico, que se debe a una hiperplasia tanto del epitelio como del estroma, que puede generarse por alteraciones en la relación entre los andrógenos y los estrógenos. Las causas pueden ser muchas, desde obesidad y edad, que son las más frecuentes, hasta causas como las hepatopatías, como hemos visto las alteraciones que se generan sobre todo en las hepatopatías, por ejemplo, alcohólicas, los déficits hormonales, y algo muy importante a tener en cuenta, que es un poco lo que estuvieron viendo en la semana pasada en gineco, que son los tumores productores de hormona. Los tumores como Sertoli, los tumores de células de la granulosa, son tumores generadores de andrógeno, con lo cual alterando el cociente andrógeno-estrógeno, principalmente formando estrógeno, se genera esta hiperplasia tanto del componente epitelial. Hay 3 picos de frecuencias o de incidencia de nosotros verlo, que son en la lactancia. Generalmente se genera además una galactorrea neonatal con secreción por pezón. También vamos a ver otro en el momento de la pubertad, que tiene que ver sobre todo con un tema hormonal, y pacientes mayores de 50 años, que obviamente en esos casos hay que prestar más atención también a los tumores. Macroscópicamente, ¿cómo vamos a ver estos tumores? Vamos a verlos como en realidad no son tumores, los vamos a ver como montículos de tejido palpable, sensibles, firmes, que pueden doler. Como decíamos, la mayoría son bilaterales, la mayoría difusamente en la glándula mamaria la afectan, y muchas veces en las ginecomastias a nosotros nos llegan fragmentos mamarios para obviamente disminuir el tamaño de las mismas. Y en realidad lo que vamos a ver microscópicamente es un aumento tanto de los elementos glandulares
como de los elementos estromales, intra e interlobulillar y del tejido adiposo. Ustedes lo que tienen que saber, básicamente. Bien, dentro de los trastornos inflamatorios, distintos tipos de mastitis, ¿sí? Mastitis es inflamación de la glándula mamaria, una de las más frecuentes de verse y sobre todo en el primer mes de lactancia, causado por bacterias, la más frecuente Staphylococcus aureus, es la mastitis aguda, que generalmente es localizada, que tiene que ver con muchas veces taponamiento de los conductos por secreción que terminan generando con la entrada de la bacteria un proceso inflamatorio agudo, obviamente caracterizado por la presencia de leucocitos polimorfonucleares que pueden progresar a formar abscesos con obviamente ulceraciones también de piel, ¿sí? Esto obviamente se trata con antibióticos. Muchas veces la mama la vamos a ver que además duele, está fiebrada, está eritematosa y se puede ulcerar. Se tratan con antibióticos. Las mastitis a repetición muchas veces pueden terminar generando procesos granulomatosos que terminan yendo a biopsia. Imágenes de una mastitis aguda con eritema, calor, rubor, signos de inflamación aguda en una mama. Y microscópicamente lo que vamos a tener es un proceso inflamatorio agudo caracterizado por estos leucocitos polimorfonucleares que los vamos a encontrar tanto a nivel intraluminal de los ductos como a nivel intraepitelial y como a nivel estromal. Otra mastitis frecuente es la mastitis periductal. Esta mastitis es un absceso que se genera por una metaplasia de los conductos galactóforos. Dijimos que tenían dos células revistiéndolo, luminales y mioepiteliales. Bueno, se genera en este caso una metaplasia de los conductos a epitelio pavimentoso que produce queratina. Esto tapa los conductos, esto se conoce también como enfermedad de Luschka. Esto obviamente lo que genera va a ser un proceso inflamatorio que va a ser agudo, pero que obviamente puede terminar generando una mastitis crónica y como hay queratina, ¿sí? Y se rompen los conductos con la queratina que se acumula, un proceso granulomatoso de tipo cuerpo extraño por la queratina que se libera de estos conductos. Generalmente esto se ve en mujeres premenopáusicas que no son lactantes, se vio asociación con el tabaquismo y la mayoría de las mujeres se encuentran en esta edad al momento del diagnóstico. Generalmente son masas subareolares que están en relación obviamente a conductos grandes del pezón, que también duelen, que son eritematosas y obviamente que pueden ulcerar y fistulizarse a la piel. Imágenes macroscópicas de un absceso periductal, digamos recreativa de lo que estábamos hablando. Un ducto normal que abruptamente cambia un epitelio pavimentoso y un ducto con una metaplasia pavimentosa que no termina generando este absceso con fistulizaciones y con rupturas por la queratina acumulada. Imágenes histológicas de lo que estamos diciendo. Fíjense que ya directamente el epitelio plano estratificado queratinizado metaplasia toda la zona derecha de la imagen, no así la izquierda, que todavía sigue teniendo esa doble capa celular que tendría que tener normalmente. En este caso ya vemos esa inflamación, cómo se va haciendo subaguda y puede terminar generando granulomas. Diagnósticos diferenciales de estas mastitis con granulomas, principalmente obviamente es la tuberculosis. Entonces, en toda reacción granulomatosa que yo vea en la mama, que voy a pedir un 100 Nielsen para descartar una TBC, que es bastante frecuente de verse. ¿Por qué es importante esto? Porque las mastitis granulomatosas simulan muchas veces por imágenes los carcinomas, por eso los biopsian. Porque si yo supiera que es una mastitis por TBC, lo que se hace es tratamiento, pero muchas veces se tratan como mastitis con antibióticos, estos no responden, empiezan a haber masas que pueden ser irregulares, masas digamos de contornos irregulares o lobulados, con lo cual en esos casos ante la duda se hace la biopsia y lo que vienen son estas mastitis granulomatosas, que a veces pueden ser causadas por TBC, a veces pueden ser causadas por lo que vimos recién y a veces pueden ser de causa desconocida como la mastitis granulomatosa idiopática, que se ve en pacientes que en algún momento tuvieron un embarazo y lactancia, y se caracteriza por esa triada histopatológica que tiene los granulomas, que son lobulocéntricos, ¿sí? Que no, digamos, los granulomas se ven dentro de los lobulillos, la presencia de polimorfonucleares de manera mixta, y vemos además necrosis de la grasa, con esas cavidades que se forman revestidas por polimorfonucleares.
Imágenes, en este caso de una mastitis granulomatosa con granulomas, en este caso por una TBC con necrosis central, la corona y el collar de células gigantes multinucleadas con sus linfocitos. Si hacemos un 100 Nielsen, muchas veces vamos a ver que es positivo para los bacilos ácido. Bien, y otro gran simulador de carcinoma por imágenes es la necrosis grasa, que la nombramos al principio, que es un proceso inflamatorio que no es neoplásico, que se debe a traumatismos, muchas veces radiaciones de la mama por tratamientos, obviamente en caso oncológico, o anticoagulantes también en pacientes añosas, en donde la mama duele, simula cáncer por imágenes, se puede dar en cualquier sitio de la mama, y lo que hay es necrosis adipocitos. Macroscópicamente, la necrosis grasa la vemos como el tejido adiposo de coloración más amarillenta, ocre, que lo que es el tejido adiposo normal. Y microscópicamente en la necrosis grasa vamos a encontrar los adipocitos necróticos con células gigantes multinucleadas, fagocitando los lípidos de ese adipocito, y vamos a tener infiltrado inflamatorio que va a ser de tipo al principio polimorfonuclear para luego ir pasando distintas etapas hasta lo crónico. A tener en cuenta los procesos granulomatosos por silicona. Esto es un siliconoma, su nombre deriva al proceso granulomatoso generado en una glándula mamaria por la ruptura, ¿sí?, o de una silicona, obviamente, una prótesis de silicona, o por la inyección de silicona líquida. También se ve en las pacientes que se inyectan aceite de avión, que hemos recibido ese tipo de mamas, en lo cual lo que vemos es un proceso granulomatoso, y lo que ven ahí ustedes son células gigantes multinucleadas que dentro tienen esa silicona que la están fagocitando, y la vamos a ver tanto intracelular como de manera extracelular depositada en el estroma. Bien, además tienen que conocer la ectasia ductal, que es cuando los ductos se dilatan y se vuelven ectásicos. Generalmente esto lo que genera también son masas que son poco definidas, a tener en cuenta y diferenciar de cada uno. Y son dilataciones de los conductos que se rellenan adentro con detritus celular y que generan una reacción fibrosa con infiltrado inflamatorio alrededor de los ductos. ¿Qué es lo que tienen en esta imagen? Un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario alrededor del ducto con fibrosis y macrófagos en su interior. A mayor aumento, los macrófagos en el interior del epitelio y en el interior de la luz, y el infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario con fibrosis alrededor de los ductos. Bueno, hasta acá vamos bien y pasamos por toda la parte inflamatoria de la mama. Vamos a hacer una breve descripción de las lesiones epiteliales benignas para luego, en la próxima charla, introducirnos ya en las lesiones epiteliales que proliferan y pueden desarrollar carcinomas. Bien, la hiperplasia ductal usual es lo más frecuente de ver, que es lo que estuvimos diciendo antes, cuando tenemos más de una capa de células ductales y mioepiteliales dentro de un ducto, pero sin atipía celular. O sea, una hiperplasia ductal usual, o también llamada típica. En la mama también es frecuente encontrar adenosis y adenosis esclerosante. La adenosis de por sí es el aumento del número de acinos por lobulillo. La adenosis esclerosante es eso sumado a esclerosis del estroma, es decir, fibrosis, que comprime a los ductos que se encuentran en ese lobulillo. Y también muchas veces la mama, frecuentemente, como lesiones que no presentan atipía y son benignas, se presenta metaplasia. Ya vimos la metaplasia de los grandes conductos con esa metaplasia pavimentosa, pero a nivel de los pequeños conductos o de grandes conductos vamos a ver también metaplasia de células apocrinas, ¿sí?, o células oncocíticas que suelen revestir también formaciones quísticas en la mama. Acá tienen imágenes, a la izquierda arriba, una imagen macroscópica de una mama con lesiones benignas, que pueden ser estos quistes, que pueden estar revestidos por, como ven debajo de esto, metaplasia apocrina. Podemos tener áreas más blanquecinas donde vemos áreas de adenosis, como en las fotos de la derecha, en donde vemos dilataciones quísticas y estroma, esclerosis del estroma, conductos que quedan comprimidos, que pueden simular carcinomas, por lo cual es importante
diferenciar y reconocer a las células mioepiteliales en este tipo de lesión, que las van a tener, no las pierden. Y ahora neoplasias dentro de los ductos, que son las que pueden proliferar y terminar desarrollando carcinomas ductales in situ que terminen generando ruptura de membrana basal con ausencia de células mioepiteliales que terminen generando invasión estromal. El camino es este. Podemos tener áreas de hiperplasia ductal usual, áreas de hiperplasia ductal atípica y carcinomas ductales in situ, que pueden ser de bajo o de alto grado, dependiendo del grado nuclear, que lo vamos a ver en la próxima clase. Lo importante es que este es el camino, que nosotros tenemos que identificar estos tres tipos de lesión y descartar obviamente los carcinomas invasores nuevos. La hiperplasia ductal usual se caracteriza por proliferación típica, benigna, de células ductales y mioepiteliales, que van a rellenar esas luces glandulares porque no van a invadir estroma, por lo cual van a crecer hacia la luz del conducto. Entonces, la población es heterogénea porque tenemos estos dos tipos de población celular. Y ustedes fíjense que esta población celular que rellena ductos, lo rellena y puede formar puentes entre las células, deja como luces en endija, y son características, que las van a ir leyendo ustedes en la filmina, que hacen a la hiperplasia ductal que sea usual, que sea típica y no presente ningún tipo de atipía. Acá tenemos imágenes en donde vemos cómo se rellenan esos ductos por los dos tipos celulares, las células ductales y las células mioepiteliales. Hasta acá lo benigno. La próxima charla vamos a hablar de las hiperplasias ductales atípicas, que van a terminar desarrollando muchas veces carcinomas ductales in situ, para luego desarrollar carcinomas microinvasores e invasores en la mama. Y por último vamos a repasar un poquito lo que son los tumores fibroepiteliales, como el fibroadenoma filodes, que dentro de lo que es la glándula mamaria es de los temas más importantes que tienen que conocer. Muchas gracias.